Y hoy meditamos en una porción de la palabra que es bastante conocida. Y en el verso 12 y 13 leemos, Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Oramos delante del Señor. Padre Santo, en esta hora que tu palabra va a ser abierta, que las verdades de ella van a ser compartidas. Te pedimos, Señor, con todo el corazón, de que tú, Señor, seas con este predicador, de tal manera que el mensaje sea expuesto con claridad, Señor, y alcance, Señor, las mentes y los corazones de tu pueblo. Te pedimos, Dios mío, también así como el ministerio de predicar, también el ministerio de oír tu palabra, de oírla con atención y sobre todas las cosas, Señor, oírla con fe. Gracias te damos por tu presencia en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, nos toca partir el pan de la palabra de Dios en esta conocida porción de las Escrituras. Es una porción bastante familiar y cuando uno lee esta palabra, versículos 12 y 13, o las escuchas, hay cierta cadencia, hay cierto ritmo que está presente en el verso 12 y en el verso 13. Quizás este versículo, cuando yo lo estaba leyendo, tú lo estabas repitiendo aún de memoria. Tiene cierta, hermanos, cadencia rítmica, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Y probablemente tú te sabes el resto de los versículos. Por esta misma razón, porque el pasaje es muy conocido, es bastante fácil divorciarlo del contexto. Y esto es algo que vamos a tratar de no hacer. Esta palabra que el Señor nos da en el versículo 12 y el 13 está relacionada con lo que se ha estado predicando en medio de nosotros. En el libro de Hebreos hemos visto cómo Jesús es supremo, cómo Jesús es, hermanos, la última palabra, cómo Jesús es superior a los ángeles, cómo Él es superior a Moisés, cómo Él es superior a Josué. Y en los últimos domingos hemos estado viendo cómo Jesús es el mejor reposo. Cómo, hermanos, no hay reposo posible aparte del Hijo de Dios. Él es el único que ofrece reposo. Acordémonos de aquel precioso versículo en el Evangelio según San Juan: venid a mí todos los cansados y todos los fatigados, que yo os haré descansar. El Señor es el que ofrece el reposo. El único reposo que el hombre necesita, hermanos, puede ser encontrado solo en la persona de Jesucristo. Por eso tenemos que amarrar este versículo 12 y 13 al contexto de lo que es el reposo. Es como amarrarse las cintas de los zapatos. Si nosotros corremos con las cintas desatadas, nos vamos a tropezar. Y si predicamos el versículo 12 y 13 sin analizar el contexto anterior, también nos vamos a tropezar. Así que meditemos brevemente acerca del reposo. Hemos estado meditando ya por un par de domingos acerca de este concepto hermoso. Y reposo es un término que a veces nos cuesta definir. Yo creo que es muchas veces más fácil ilustrarlo que definirlo. Es como la palabra amor. Muchas veces es más fácil ilustrarla que definirla. Porque para algunos quizás el reposo, ¿qué será? El reposo será una silla en la playa, una arena blanca, el mar tranquilo y una brisa fresca soplando. No, qué rico, qué delicioso, especialmente los que vivimos en la Florida. El reposo para algunos puede ser quedarse en casa, en una silla mecedora o en un reclinable viendo el programa favorito o una película que te guste. Para algunos el reposo, o para algunas el reposo puede ser un baño de burbujas con unas candelitas y una música deliciosa. Esas son, hermanos, imágenes o retratos del reposo humano.
Pero el Señor define el reposo de una manera bien particular. ¿Sabes lo que el reposo es en la mente de Dios? Es un jardín. Un jardín precioso de árboles frutales, frondosos. Un jardín bañado por un río de agua cristalina. Un jardín en donde nosotros estamos y en las horas de la tarde Dios mismo desciende para tener comunión con nosotros. ¿A cuánto les gusta esa imagen, ese retrato del reposo? Ese es el jardín del Edén, hermanos. ¿De dónde salimos? Por el pecado de nuestros padres y por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la vida y la historia del hombre en Apocalipsis termina de regreso en un jardín, en el reposo de Dios. Así que, ¿cómo entramos al reposo? ¿Cómo Israel, hermanos, debía entrar al reposo? Israel tenía un camino, un mapa bien directo hacia el reposo. Capítulo 4, verso 2 nos dice de que ellos recibieron las buenas nuevas para entrar al reposo. ¿Qué era lo que ellos debían de hacer? Debían de obedecer la ley de Moisés. Debían de seguir al siervo que Dios había puesto, que era Moisés. Y debían de confiar en Jehová, en la travesía que ellos tenían delante de ellos a través del desierto. Eso era lo que ellos tenían que hacer para entrar a esa tierra prometida, a esa tierra que fluía leche y miel. Y en el concepto de los israelitas, el reposo era esa tierra prometida que fluía leche y miel, la derrota de sus enemigos, pero también la comunión con Dios, el descanso de sus obras. Pero cuestionaron a Dios, no confiaron en Él, cuestionaron a Moisés, desobedecieron la ley. ¿Y qué fue lo que sucedió? No entraron al reposo. Y la palabra del Señor nos dice qué fue lo que sucedió. No mezclaron fe con la palabra que oyeron y la palabra que les había sido dada no les fue de beneficio. Porque no, hermanos, tuvieron fe, no tuvieron confianza en el Dios que les había trazado esas instrucciones para entrar a la tierra prometida. De tal manera que no entraron al reposo. Josué, Caleb, sus familias y todos los jóvenes de menos de 20 años pudieron entrar al reposo. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo entramos nosotros al reposo? Y la palabra del Señor nos dice de que así como a ellos se les anunció una buena nueva, a nosotros también se nos anunció una buena nueva, hermanos, pero las buenas nuevas que se nos ha anunciado a nosotros son diferentes. Las buenas nuevas que nosotros hemos recibido son mejores, porque las buenas nuevas constituyen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros queremos entrar al reposo, debemos obedecer a aquel que habla. Y Hebreos 1 nos dice que en los últimos tiempos el Señor ha levantado una voz para que hable, y es la voz de su Hijo. Y su Hijo nos dice de que a pesar de que Él era el resplandor de la gloria del Padre, Él purgó en sí mismo los pecados de la humanidad. Todo aquel que viene en fe delante del Hijo de Dios va a entrar a el reposo. Porque, hermanos, esa es la buena palabra que nosotros hemos recibido. Verso 2, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. El mapa para entrar al reposo de Dios nos ha sido dado y incluye, hermanos, la fe en Dios y la fe en la palabra que Él ha hablado. De tal manera que en el final de la primera parte del capítulo 4 hay una exhortación. Y en el verso 11 la exhortación es de que nos esforcemos a entrar a este reposo. Parece una contradicción de términos. Esforcémonos en entrar al reposo. Pero no es una contradicción de términos. El Señor, hermanos, tiene un reposo preparado para su pueblo. Sin embargo, el camino al reposo no viene a través de nadie que no sea la persona de nuestro Señor Jesucristo. Un día vamos a alcanzar el reposo y vamos a estar en la presencia de Dios, en un lugar en donde no habrá muerte, no habrá pecado, no habrá enfermedad, no habrá más lágrimas. Yo no sé acerca de ti, yo voy a ese lugar. ¿Vas tú hasta ese lugar?
Este reposo es alcanzado, hermanos, solo por la fe en el Hijo de Dios. Y debemos de esforzarnos para entrar en este reposo, dice el verso 11, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia de ellos. La advertencia es a esforzarnos a entrar al reposo, pero ¿cómo nos esforzamos? En el verso 2 nos dice de que ellos desaprovecharon la palabra por no ir acompañada por fe en aquellos que la oyeron. No aplicaron su oído para oír la palabra de Dios. En el desierto quedaron postrados miles y miles de ellos, porque no acompañaron con fe aquella palabra que les estaba siendo anunciada. Y el esfuerzo del cual nos habla el versículo 11 es a tener fe y acompañar con fe la palabra que se nos predica para alcanzar el reposo de Dios. Si alguien se convierte a una edad relativamente joven, tú te imaginas cuántos mensajes, cuántos sermones nosotros vamos a escuchar en nuestra vida. Y si añadimos a los sermones que escuchamos los domingos, cuántos estudios bíblicos nosotros vamos a asistir, cuántas devocionales nosotros vamos a recibir, vamos a leer. La cantidad de información que un cristiano va a recibir a lo largo de su vida es, hermanos, una cantidad extensa. La advertencia aquí es de que nada va a servir a esta información si no acompañamos aquello que nos está siendo dado con fe. ¿Cuántas veces se paró Moisés? ¿Cuántas veces se paró Aarón? ¿Cuántas veces Dios hizo milagros en medio de ellos? Hermanos, abrió el mar rojo, les dio de beber de la piedra, les dio, hermanos, de comer del maná del cielo. Ellos vieron sus obras por 40 años y al final no les aprovechó. Y el Señor pone este ejemplo tan tremendo para que lo mismo no nos suceda a nosotros, que viendo nosotros las obras de Dios en medio de nosotros, que siendo Cristo Jesús el camino hacia el reposo anunciado con tanta claridad, al fin, como dice el capítulo 4, aparezca de que alguno no alcance el reposo por no venir y aplicar fe a aquellas cosas que escucha. De tal manera que el llamado, hermanos, es a entrar al reposo de Dios, pero eso requiere venir y aprovechar la palabra que se nos predica y entender de que la fe es necesaria. No es suficiente oír. Debemos oír con fe. Ellos debían oír a Moisés. El Señor dice en el libro de Números de que Él iba a hablar con Moisés cara a cara. Pero nosotros no seguimos a Moisés, nosotros seguimos a Cristo, porque cuando el Señor Jesucristo estuvo en medio de nosotros, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y dice la palabra del Señor de que una voz se oyó en el cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. ¿Y qué termina, hermanos, la declaración del cielo? A Él oíd. A Él oíd. La voz de Cristo, hermanos, a través de sus predicadores es lo que nosotros necesitamos oír. Esta es la palabra que salva, esta es la palabra que redime, esta es la palabra que nos va a conducir detrás, hermanos, y a través del desierto de este mundo, y nos va a llevar al verdadero reposo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué debemos oír la palabra? Verso 11. En primer lugar, porque la palabra es viva. Verso 12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. Aquí se nos dan 4 motivaciones, 4 alientos para escuchar la palabra de Dios. La primera motivación, el primer aliento, la primera directiva de por qué la palabra de Dios debe ser atendida con fe es porque es una palabra viva. Martín Lutero decía: la palabra de Dios es viva. Es un libro que tiene pies, corre detrás de mí. Es un libro que tiene manos, me agarra.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. ¿Por qué? Porque el Dios que inspiró esta palabra es un Dios vivo, no es un ídolo mudo. ¿Por qué? Porque el tema de esta palabra, hermanos, es Cristo Jesús, que es la vida misma, y Él es el verbo que sustenta esta palabra. Él vive, hermanos, y Él es la vida encarnada. Nosotros hemos sido renacidos por la palabra que un día escuchamos. Este libro no pertenece en un museo para ser admirado de lejos. Este es el testimonio del Hijo de Dios, hermanos, y Dios ha diseñado este libro para que cuando lo leamos y para cuando nosotros escuchemos con fe, algo sucede. Hay vida en lo que nosotros estamos practicando cuando oímos la palabra de Dios con fe. Oímos la palabra de Dios y la oímos con fe porque hay vida en escuchar la palabra de Dios. Hubo un filósofo en el siglo XVIII, se llamaba Voltaire. No sé cuántos han oído hablar de Voltaire, pero Voltaire era un filósofo famoso y era ateo. Da hasta temor repetir las palabras de Voltaire, pero Voltaire decía de que la Biblia era un libro para niños y para tontos. Y Voltaire decía de que la iluminación que estaba viniendo al ser humano iba a causar de que la Biblia fuera una pieza de museo y de que el cristianismo entrara en un crepúsculo y en el olvido. Eso lo dijo Voltaire. Pero Voltaire está muerto y la Biblia sigue viva. 58 años después de que Voltaire murió, la casa en donde él estudiaba y sacaba sus enunciados filosóficos, ¿sabes para qué estaban usando esa casa? Como un almacén para guardar tratados y Biblias. ¿Por qué oímos la palabra de Dios? Vivimos en una cultura en donde hay tanto ruido, nos hablan por todos lados. El tráfico es ruidoso, los teléfonos se disparan, son ruidosos. Las computadoras nos llegan miles de mensajes que vienen y entran. En medio de todo eso debemos de encontrar tiempo para guardar nuestro corazón y aplicar nuestro oído a lo que es verdaderamente importante. Y el camino, el reposo está pavimentado con esta verdad, mis amados hermanos. El reposo de Dios se alcanza a través de escuchar la palabra de Dios y la palabra de Dios con fe. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que leamos la palabra de Dios con avidez. Oigámosla con atención. No nos acerquemos a escuchar la palabra de Dios simplemente por un deber religioso. Yo hago esto en mi semana, yo trabajo, yo tengo el fin de semana libre, yo voy a recrearme, voy a visitar, voy a comer. Y hay que ir a la iglesia también para escuchar el sermón. Pero el pueblo de Israel escuchaba miles de sermones a través de 40 años en el desierto y no les aprovechó porque no se acercaron con fe y no acompañaron con fe el mensaje que Dios les estaba dando. Y la advertencia aquí, mis amados hermanos, es de que aprovechemos el tiempo mientras el mensaje del evangelio, mientras las buenas nuevas de que en Cristo estamos completos, están siendo anunciadas a nosotros. Vengamos a este lugar y digamos: Señor, llena de fe mi corazón, Señor, para que cuando el predicador habla sus labios y cuando la escritura sea abierta, venga fe, Señor, fresca a mi corazón y yo sea llevado o llevada al reposo de Dios. Escuchamos la palabra de Dios porque es viva. Pero también escuchamos la palabra de Dios porque es eficaz. La palabra de Dios es eficaz. La palabra eficaz es el griego energizo, que significa de que en la palabra de Dios, hermanos, hay una energía divina. Hay gente que dice: no es cierto, yo leí este libro y me cambió la vida.
Pero la palabra de Dios no solo cambia la vida, hermanos. La palabra de Dios, según nos enseña el apóstol Pedro, cuando se predica fielmente y es acompañada con fe, tiene la virtud de resucitar a muertos espirituales y pasarlos de muerte a vida. No hay ninguna otra palabra predicada que tenga esa virtud. Pero esta palabra, la palabra de Cristo Jesús, las buenas nuevas de que en Cristo Jesús es encontrado el reposo, es una palabra viva, como descubrió Voltaire y muchos de que se han levantado en contra de la palabra de Dios. Mas es también una palabra eficaz. Las buenas nuevas de que Dios se hizo hombre y murió en una cruz por mis pecados, resucitando al tercer día y ascendiendo a la gloria, en donde ahora intercede por mí. Esas buenas nuevas, hermanos, son eficaces. Estas buenas nuevas, dice el Salmo 19, convierten el alma, instruyen al sencillo, alegran, hermanos, el corazón. Es una palabra eficaz. Isaías lo dijo cuando dijo: saldrá mi palabra, dice el Señor, y no regresará a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual yo la mandé. La palabra de Dios es eficaz. ¿Por qué? Porque transforma, porque da vida, porque corta, porque cura, porque consuela, porque guía, devuelve la vista, hace llorar, sí es cierto, pero también seca lágrimas, desnuda, pero arropa, juzga, perdona, advierte y rescata. Hermanos, es como un cable de electricidad que viene desde el trono de Dios. Y nosotros debemos de escuchar esta palabra con fe. Cuando la palabra de Dios viva y eficaz esté siendo predicada en medio de nosotros, no la desaprovechemos pensando en lo que tenemos que hacer en la tarde, mirando frecuentemente al reloj porque el predicador se le pasó la hora. Tomemos la palabra de Dios viva y eficaz y seamos transformados, mis amados hermanos, y seamos guiados al reposo de Dios, porque esta palabra es viva y eficaz. ¿Cuántos de nosotros no hemos llorado arriba de las páginas del Salmo 23? ¿No es cierto? Nos sentimos solos, nos sentimos de que nadie nos entiende y se posan nuestros ojos en aquellas palabras que dicen: Jehová es mi pastor, nada me faltará. O nos sentimos perseguidos, vamos al Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántas veces hemos llorado con las palabras del Salmo 51 en arrepentimiento? Ten misericordia de mi pecador, Señor, porque mi rebelión está delante de ti. Límpiame con hisopo y seré limpio. Porque la palabra es viva y eficaz. Es cierto lo que decía Lutero: tiene manos, me agarran, tiene pies, viene detrás de mí. Porque esta palabra es inspirada por un Dios que no está muerto, no es un Dios de museos, no es un Dios de cuadros ni de reliquias, hermanos. Es el Dios todopoderoso a quien nosotros servimos. Así que tenemos dos alientos poderosos, dos motivaciones poderosas para oír la palabra de Dios. La primera es de que es viva. La segunda es de que es eficaz. La tercera es de que es cortante. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. En el contexto de Hebreos 4, el gran enemigo para entrar al reposo es la incredulidad. Y lo terrible acá es de que el escritor de Hebreos advierte en contra de la incredulidad, no a los paganos que están adorando a otros dioses o volteándole las espaldas a Dios en la calle, no. La advertencia es a cristianos que están sentados en las iglesias y cuyo corazón está desviándose de la verdad y de las buenas nuevas y están cayendo en muerte por religión. Y entonces el Señor viene y les dice, verso 11, esfuércense a entrar al reposo. Este
reposo, como decía el pastor Jonathan, está disponible. Y el camino es Cristo, porque Cristo habla. Pero escuchemos con fe las palabras del Hijo de Dios, porque su palabra es viva y es eficaz, pero es también cortante. Y es más cortante, nos dice la palabra de Dios, que una espada de dos filos. La palabra de Cristo Jesús es una espada de dos filos. El griego aquí es la palabra macaira. No es una grande espada y larga para pelear a la distancia, sino es una daga corta para pelear cuerpo a cuerpo. Porque la incredulidad viene a veces a nosotros tan cerca, mis amados hermanos. Y nos llenamos con maneras tan sutiles de incredulidad, que la palabra de Dios es una daga, es una espada para defendernos en contra de la incredulidad de afuera. Y la palabra nos ayuda a afirmar los pies en la verdad. La palabra, hermanos, nos ayuda a desechar la mentira. La palabra nos ayuda a aclarar la confusión. Afirma nuestro corazón en lo que es cierto. Derriba argumentos que se levantan en contra del verdadero conocimiento de Cristo. La batalla de la fe es, hermanos, una batalla real y cruenta. Por eso es una espada de dos filos que nos defiende en contra de la incredulidad a nuestro alrededor. Pero esta espada es una espada de dos filos, porque no solo corta y defiende en contra de la incredulidad de afuera, sino también, hermanos, corta y penetra la incredulidad de adentro. La incredulidad de nuestro corazón. Ese es el enemigo de entrar al reposo. ¿Por qué nos llenamos de afán? ¿Por qué nos llenamos de ansiedad? ¿Por qué vivimos vidas estresadas y desconfiadas? ¿Por qué no entramos al reposo que Dios ofrece a sus hijos? Hebreos diagnostica eso a través de la palabra de Dios y dice: porque hay incredulidad en nuestros corazones. Porque creemos en Dios, pero muchas veces no creemos en la suficiencia de lo que Él hizo para entrarnos al reposo. Y empezamos a inventarnos y a buscar maneras de alcanzar el reposo, que al pueblo de Israel esas maneras lo hicieron dar vueltas. 40 años en el desierto. Hermanos, ninguno de nosotros tenemos necesidad de dar vueltas. ¿Por qué? Porque el camino está delante de nosotros y es claro. Es más, el camino abrió sus labios y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, nadie entra al jardín del reposo si no es a través de mí. Así que con la precisión de un bisturí de cirujano, esa espada que defiende en contra de la incredulidad de afuera, también se voltea en contra de nosotros, hermanos, y empieza a hurgar las paredes de nuestro corazón y empieza a circuncidarnos de incredulidad. Nosotros somos circuncidados por la espada del Evangelio, que nos recuerda de que no hay reposo sin el Hijo de Dios. Es cortante, es penetrante, no nos podemos esconder. Encuentra el mal en el ser nuestro y lo extirpa para siempre. Expulsa el pecado y nos salva. La palabra de Cristo diestramente erradica la incredulidad y desnuda el engaño del pecado. Por eso, cuando la palabra de Dios está siendo predicada, mis amados hermanos, cuando la espada del Evangelio es sacada, escuchemos la palabra con mansedumbre, como dice el apóstol Pedro. Y digámosle al Señor: Señor, entra con esa espada y erradica la incredulidad de mi corazón. Porque yo no quiero ser como ese cristiano que tiene 25 años escuchando la palabra de Dios y al final no le va a ser de provecho. Dios nos libre de tal suerte. En cuarto lugar, tenemos
un aliento, tenemos una razón para escuchar la palabra de Dios, y es porque la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Te imaginas que todos nuestros pensamientos hubiera una pantalla acá conectada, que la anduviéramos cargando y que todo el mundo pudiera observar lo que nosotros pensamos todo el tiempo? Desconectemos eso, ¿no? Pero el Señor dice de que la palabra viene y discierne las intenciones, los pensamientos, la incredulidad de nuestro corazón, sí, también, pero, hermanos, viene y discierne. La palabra de Cristo y su evangelio de verdad penetran y disciernen y nos hacen ver muchas cosas con la certeza de un telescopio que escruta los universos, con la precisión de un microscopio que examina la más pequeña de la célula. La palabra de Dios predicada viene y discierne y juzga y escruta los pensamientos y las intenciones del corazón. Desnuda nuestras arrogancias, nuestros orgullos. Evidencia las paredes que nosotros levantamos, los escudos que levantamos en contra de esa espada. Y aquel que viene y aplica fe a la palabra de Dios, baja el escudo y con humildad le dice al Señor: Señor, tú hablaste hoy a mi corazón, tú desnudaste mi manera de pensar, vengo humildemente delante de ti, Señor, ayuda a mi incredulidad. Por eso, hermanos, esta palabra que diestramente erradica la incredulidad y desnuda el engaño del pecado de nuestras vidas debe ser escuchada, pero no solamente escuchada, sino escuchada con fe. Y esta palabra revela muchas cosas, pero hablemos solo de dos. Primero, revela la insuficiencia de nuestras obras para llevarnos al reposo. Nuestras obras no nos alcanzan para llevarnos al reposo, hermanos. ¿Quieres dar 40 vueltas por 40 años en el desierto y no alcanzar el reposo? Confía en tus propios caminos. Dibuja un mapa propio para llegar al reposo y no vas a entrar a él. Porque el pueblo de Israel hizo lo mismo y no entró. Esta palabra revela la insuficiencia de nuestras obras. Nuestras obras son como una casa levantada en arena movediza, como trapos sucios delante de la presencia de un Dios santo. Nuestra aparente bondad y rectitud y moralidad es desnudada como insuficiente. ¿Quieres que lo ponga de una manera vernácula? No somos buenos ni cuando estamos dormidos, hermanos. ¿Quieres alcanzar la justicia divina por tus propios esfuerzos? Prepárate para una vida de futilidad y frustración, porque no vas a alcanzar el reposo. No hay suficiente dinero en el 401k para llevarte al reposo. No hay suficiente estabilidad política, no hay hombre, no hay mujer, no hay iglesia, no hay pastor, no hay red de iglesias, no hay, hermanos, filosofía que nos lleve al reposo. El Hijo de Dios sí nos lleva al reposo. De tal manera que esta palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y revela la insuficiencia de nuestras obras para llevarnos al reposo. Pero también revela la suficiencia de Cristo. Esta palabra, hermanos, revela nuestra maldad y al mismo tiempo la bondad de Dios. Cristo, al revestirse de humanidad, anuncia su disposición de salvarme. Él anuncia en su muerte y en su resurrección de que Él es el camino de regreso a Dios. La palabra de Dios abre mis ojos a la belleza del Nazareno que murió en el Calvario. Si la palabra de Dios se predica fielmente, anunciando la verdad de Cristo desde Génesis hasta el Apocalipsis, entonces, hermanos, nosotros vamos a ver la belleza de Cristo y se nos van a caer el velo de los ojos y se nos va, hermanos, a destapar el oído para entender
de que aquel que habla es el que anuncia el verdadero camino de regreso al jardín de Dios. De tal manera, hermanos, de que esta palabra revela al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el mensaje del Evangelio del Hijo de Dios, el único que salva. Si tú quieres construir una casa, tú vas con un ingeniero o con un arquitecto. Si tú quieres mejorar la manera en que te alimentas, vas con un nutricionista. Si quieres consejos acerca de cómo manejar tus finanzas, vas con un financista, con alguien en el banco. Pero si tú quieres reposo, hermanos, ve a Cristo y escucha lo que Él tiene que decir, y escucha lo que Él tiene que decir con fe. ¿Cuántos dicen amén? Vamos aterrizando este avión. Conclusión número 1. Vamos de regreso, hermanos, al reposo de Dios, de donde nuestros padres fueron expulsados a causa del pecado. Había un corito muy antiguo que se cantaba. Yo creo que lo cantábamos y lo aprendí yo en la escuela de niños, pero decía: voy de camino a tierra de Canaán. Y vamos de camino a la Canaán celestial. Y hay un reposo para el pueblo de Dios, un reposo eterno. Pero eso no quiere decir de que no empecemos a saborear, a degustar de este reposo en el tiempo presente. No tenemos que esperar la segunda y gloriosa y amada venida de nuestro Señor Jesucristo y conformarnos con vivir vidas presentes llenas de ansiedad, de zozobra, de miedo. No, mis amados hermanos, esta palabra nos dice de que nosotros estamos en el hueco de la mano del Señor. Esta palabra dice, hermanos, de que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Esta palabra nos dice de que en Él estamos completos. Esta palabra nos dice de que Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia de Dios en Él. Esta palabra nos dice de que para los que están en Cristo Jesús ya no hay condenación. Por eso cuando tú te vas a dormir puedes decir, ¿qué? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, oh Jehová, puedo estar confiado. Y empezamos a saborear, a degustar, a vivir el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos confiando en Cristo. ¿Quieres oír otro reposo bíblico, otro retrato bíblico del reposo? El que confía en Jehová morará confiado como un león. ¿Te imaginas un león en la selva? Reposando. No tiene enemigos naturales. Es el rey de la selva. ¿Quién se va a acercar ahí? ¿Se va a acercar una cebra, un venadito a molestar al león? El que confía en Jehová morará confiado como un león. ¿Cuántos dicen amén? Él es la roca en contra del turbión. Nosotros sabemos mucho de turbiones. Viene el huracán corriendo a Lowe's, a Office Depot, poniendo los shutters. Me voy a tener que ir a un shelter. Él es la roca. Él es el shelter. Él es el refugio en contra del turbión. Él es la torre fuerte en contra de la prueba. Segundo lugar, hermanos, cuando se anuncie la palabra de Dios, cuando se predique la palabra de Dios, oye la palabra de Dios, porque es viva, eficaz, porque es cortante, porque discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Son alicientes, son alientos, son razones para escuchar la palabra que se nos da. Pero escucha con fe. Si con honestidad tú vienes parqueando en la iglesia y dices, hoy no estoy en nada, vengo porque tengo que venir, párate ahí en el lobby y dile al Señor: Señor, mi corazón, Señor, está incrédulo el día de hoy. Señor, yo te pido por las virtudes de Cristo, de que tú aumentes mi fe.
porque yo sé que tu palabra va a ser predicada, tu evangelio va a ser anunciado, el camino, el reposo va a ser trazado delante de mis ojos. Y yo no quiero ser un israelita, Señor, de que escuche la palabra y salga, Señor, igual. Cuando la palabra de Dios es viva, es eficaz, es un cable de electricidad vivo que sale del mismo trono de Dios, que transforma, cambia, alegra y consuela. Así que pídele al Señor, si sientes de que tu fe está decayendo, Señor, aumenta mi fe. Agarra a un hermano ahí, hermano, ora por mí, porque estoy sintiendo los indicios de incredulidad en mi corazón. Nútrete de las palabras de Cristo, aférrate a sus promesas, escucha su dulce voz, pero escúchala con fe. En último lugar, ora vehementemente, ardientemente, constantemente, ora por tus pastores. Los pastores son, hermanos, atacados por el enemigo de una manera peculiar, porque el enemigo sabe que si silencia la voz de un predicador del evangelio es un gran triunfo para el reino de las tinieblas. Y cuando alguien cae, cuando un hijo de Dios que predica el evangelio cae en pecado, la gente alrededor, muchas veces cristianos, vienen y dicen: ya viste, yo sabía. Por eso yo ni voy a la iglesia, porque todos son unos bandidos. Y yo lo que estoy pidiendo acá, hermanos, es de que oremos por nuestros pastores. Yo siempre digo que al pastor no hay que tenerle lástima, es un siervo de Dios y es Dios el que lo sostiene. Pero sí hay que orar por ellos. Y hay que orar por ellos con, hermanos, fervor y con regularidad. ¿Y cuál es la oración que se debe hacer por los pastores? Que va a venir mejor que 1000 críticas y murmuraciones. La oración es la siguiente: yo te pido, Señor, de que mi pastor no se canse de predicar el evangelio, de que predique el evangelio, que predique la palabra con denuedo, de que tú lo llenes de tu espíritu, de que tú lo ayudes a sobrepasar los obstáculos que son puestos delante de él, de tal manera de que continúe anunciando las virtudes de Cristo con denuedo, con claridad, sin agenda humana, sin ganancia deshonesta en el corazón, anunciando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es al fin y al cabo, mis amados hermanos, el único camino que tú y yo tenemos hacia el reposo de Dios. Por eso yo te quiero pedir en esta hora que cerremos nuestros ojos y que meditemos brevemente en esta hora acerca de lo que se ha predicado. Queda un reposo. ¿Estás tú viviendo el reposo de Dios? No es una pregunta que busque acusarte o hacerte sentir incómodo, pero sí es una pregunta que podemos contestar con honestidad. ¿Es tu vida caracterizada por el descanso en las promesas de Dios? ¿Es tu vida una vida caracterizada por la confianza en la suficiencia de Dios para salvarte? ¿O vives en ansiedad, vives en desconfianza, vives en miedo? Más de 300 veces en la Biblia, hermanos, aparece esta frase: no temáis. Oh Señor, aumenta, Señor, nuestra fe, Señor, que es más, Señor, preciosa que el oro. Aumenta nuestra fe, Señor, para que al escuchar la palabra del evangelio, del único camino hacia el reposo, nuestros corazones sean llenos de admiración, amor y confianza en el Hijo de Dios. Abre tu corazón delante del Señor, hermanos, y deja que la palabra de Dios corte y entre en las paredes del corazón,
en los tuétanos, en las coyunturas, y erradique cualquier semilla de incredulidad que se haya colado ahí. Señor, ayúdame, Señor. Enséñame a creer. Nos arrepentimos, Señor, por las veces que hemos venido y hemos desaprovechado tu palabra, que hemos venido de una manera casual a escuchar el camino hacia el reposo y no nos ha aprovechado. Pero aquí estamos hoy, Señor. Aquí estamos hoy pidiendo, rogando de que aumente nuestra fe. ¿Cuántos pueden levantar sus